La semana pasada en Debate SU estuvimos hablando del cordobazo y de sus principales referentes, pero nos debíamos profundizar respecto de la figura de Agustín Tosco, un cordobés que demostró a la República Argentina, a toda Sudamérica, que se pueden hacer las cosas de otra manera desde el sindicalismo, y muchos sindicalistas hoy se miran en su espejo. Lástima que no pueden verse a la misma estatura. Agustín Tosco es la historia de los personajes destacados de Córdoba aquí en nuestro programa Debates. Bienvenido. Agustín José Tosco nace el 22 de mayo de 1930 en la localidad cordobesa de Coronel Moldes. Allí vive junto a sus padres Santiago Tosco y Dominga Arneodo y su hermana menor Lucía. En 1944, luego de terminar sus estudios primarios, ingresa a la Escuela de Artes y Oficios Presidente Roca, una institución gratuita a la que concurren muchos chicos del interior de la provincia. Una vez dentro, se decide por la orientación de electricidad, una de las áreas con futuro laboral más promisorio. Ese mismo año se conforma en Córdoba el Sindicato de Luz y Fuerza, y de los encuentros con los representantes gremiales de eléctricos de todo el país, nace la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATLIF. Con la llegada del peronismo al poder en 1946, comienza una etapa de nacionalización de recursos energéticos. De esta manera, en la provincia de Córdoba, se declaran caducos los contratos de las concesionarias estadounidenses y se estatiza el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se crea en 1949 el SPEC, Servicio Público de Electricidad de Córdoba, que tiempo después se convierte en la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. A la nueva empresa se incorporan gran cantidad de jóvenes egresados de la Escuela Roca. Entre ellos se encuentra Tosco, quien ingresa como ayudante electricista en el taller de electromecánica de la Estación Mendoza. Allí comienza a participar de la vida sindical y en poco tiempo es elegido subdelegado. A pesar de su juventud, se gana el respeto de los dirigentes más antiguos, quienes destacan la claridad con que expresa sus pensamientos políticos. En 1952, al regresar del servicio militar y con 22 años recién cumplidos, Tosco es elegido delegado de sección. Al año siguiente, la lista que integra gana las elecciones del gremio y de esta manera ingresa al Consejo Directivo como prosecretario general. Lo acompañan muchos compañeros de la Escuela Roca con quienes comparte la vida de pensión en el barrio Clínicas. Con la llegada de estos jóvenes trabajadores, conocidos como la generación del 53, Luz y Fuerza comienza a transitar un camino que lo llevará a protagonizar las luchas del movimiento obrero cordobés. Ahí está, el comienzo de la historia de una figura que todo el mundo recuerda en nuestra Córdoba por sus convicciones, sobre todo. Malvina Tosco, hija de Agustín, ¿cómo te va, Malvina? Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Muchas gracias. Antes de empezar, por favor, aclárame lo del pañuelo verde para que sepamos. Lo del pañuelo ¿Qué verde es porque hoy día se está realizando la marcha del Ni Una Menos y estamos por el aborto gratuito, seguro. Y bueno, porque me invitaron a este programa, no puedo estar presente en la marcha, pero traigo mi pañuelo porque, digamos, acompaña la idea que es necesaria una ley para que no existan más muertes de mujeres clandestinamente por abortos. Bueno, perfecto. Estamos haciendo la cobertura como corresponde, pero la idea era tenerte también aquí para hablar de este tema, ¿no? Me imagino que 1000 veces debes haber hablado de la historia de tu papá y te han preguntado detalles que a lo mejor también a vos te los contaban porque se trata de cosas muy antiguas. Acá hay en este tape estamos viendo una revisión desde el momento en que él estudia para ser electricista en una escuela técnica, ¿no? Como tantas escuelas técnicas que hubo, tantas industriales en la provincia de Córdoba, que generaron a tantas personas con habilidades que después fueron grandes obreros. Sí, mi papá nació en Coronel Moldes. También de ese pueblo es mi mamá. Ellos se pusieron de novios, se conocían de niños ahí en ese pueblo. Y después mi papá viene a estudiar a Córdoba por también un impulso que le da mi abuelo.
que ellos eran pequeños productores, tenían un pedazo de tierra, mi abuelo plantaba espárragos y bueno, con la ayuda de mi nona Dominga. Entonces mi madre se va a Buenos Aires y después que a él lo eligen delegado, lo derivan a Buenos Aires y ahí se encuentran con mi madre, están 9 años de novios y se casan y vienen a vivir a Córdoba. Entonces viven en Barrio Los Naranjos, que es un plan que se da durante el gobierno del general Perón. Y bueno, después nazco yo, que soy su primera hija, y después mi hermano, digamos. Y ya mi papá estaba muy involucrado en el sindicalismo, él era un hombre muy lector. Los libros que nosotros teníamos fueron diezmados porque tuvimos muchísimos allanamientos de la policía. Aclaramos siempre que esto es antes de la dictadura, porque mi papá fallece en el año 75, en noviembre, en el preámbulo de la dictadura, 4 meses antes del 24 de marzo, que empiezan los 8 años nefastos. Pero Córdoba fue un laboratorio para esos militares y la represión acá había comenzado mucho antes. Y mi papá fue un perseguido siempre por el terrorismo de Estado, siempre. Y porque él era un denunciador, él era un hombre que denunciaba con nombre y apellido, y eso hacía que se sintiera incómodo el poder imperante. Él buscaba la democracia. Por eso amigo personal fue del doctor Arturo Illia, que le dan el golpe y que por eso le da el golpe Onganía, y después en el año 69 se produce el Cordobazo. Pero, digamos, en el 66 el doctor Arturo Illia es derrocado. Si bien él gana con un peronismo proscripto, medio débil, pero se produce en ese momento lo que también vivimos hoy, que es esa concientización que hacen los medios de comunicación con la gente, y lo presentaban al doctor Arturo Illia como un hombre lento, como un hombre ineficaz. Yo tengo recuerdos de él cuando venía a mi casa y las palabras de mi padre, que siempre enaltecía la honorabilidad de ese expresidente. Lo admiraba él. Sí, porque lo presentaron como un hombre lento, le ponían la tortuga, ¿sí? ¿No? Y que el doctor Arturo Illia deshizo los contratos que tenía la República Argentina con los Estados Unidos para la explotación del petróleo, que no es nada menor, ¿no? Claro. También él promulgó la ley del salario mínimo vital y móvil, que tanto hablamos hoy. Se promulgó en la presidencia del doctor Arturo Illia. Entonces mi papá estaba muy cerca de él y de las ideologías que tenían aquellos radicales, ¿no? Claro, no son los radicales de ahora, no. ¿no? Bueno, y ahí veíamos que desde la escuela secundaria él termina ingresando a lo que después sería EPEC, una empresa que se termina provincializando, y toma gran fuerza el sindicato de a poco, ¿no? Con la FATLIF, con la federación. Sí, mira, hay una anécdota que cuentan sobre el último año en el cual mi papá se recibe en la secundaria. Y mi papá, cuando el director de la escuela le quiere entregar su título de egresado, se niega a recibirlo y le reclama a la escuela que los estudiantes que venían del interior tenían que tener trabajo. Por eso también la escuela Presidente Roca hace un acuerdo con la EPEC y todos los egresados de esa escuela entran a trabajar a la EPEC. Claro. Pero también es por un acto, digamos, de rebeldía que él tiene con la escuela de la cual había cursado toda su secundaria. Qué bárbaro, ¿no? Ese primer planteo ahí de rebeldía para demostrar quién era. Claro, y que a veces, digamos, cuando uno no tiene nada y no hace nada, nunca llega a nada. Él lo intenta, se revela, le reclama a la escuela y por eso después pueden entrar a trabajar. Él y todos los egresados, como decía el video, que entran muchos chicos que venían del interior.
Bueno, bien, vamos avanzando en el tiempo. Seguramente vamos a ir y a volver en el tiempo con todos estos recuerdos que tenés y las referencias que nos sirven para enriquecer el tape que tenemos preparado. Es el golpe de 1955 y vamos a ver qué pasa con los sindicatos sobre todo. Dale. Luego del golpe de Estado de 1955, las centrales obreras de todo el país son intervenidas. Pero Córdoba vive una situación diferente y en 1956 la CGT regional es la primera en normalizarse. En ese marco, Luz y Fuerza, con la elección de sus delegados, da un paso importante en la recuperación de los sindicatos. En el mes de diciembre se realizan elecciones y Tosco es elegido secretario general del gremio. En la nueva conducción conviven peronistas, radicales, comunistas e independientes. Esta amplitud ideológica será un pilar en la política promovida por Tosco en el interior del sindicato. A finales de 1959, con Frondizi como presidente, el proceso de lucha obrera se generaliza en todo el país y Córdoba no es la excepción. Se suceden huelgas contra las privatizaciones de los ferrocarriles, contra las reformas de la Ley de Contrato de Trabajo y contra la aplicación del Plan Conintes, Plan de Conmoción Interna del Estado, que autoriza al gobierno a reprimir militarmente cualquier conflicto sindical. En Córdoba, el intento de privatizar la empresa provincial de energía provoca una resistencia inmediata por parte del sindicato y el plan de lucha que lleva adelante Tosco impide que EPEC caiga en manos privadas. Ahí está entonces el avance desde el golpe del 55 y cómo los sindicatos fueron reconfigurándose. Y la idea de Agustín Tosco de hacerlo amplio al sindicato, hacer participar a distintas fuerzas políticas, ya no cerrarse en una sola y también plantarse frente al Estado Nacional con una versión distinta del sindicalismo, ¿no? Claro, mi papá entendía que él representaba a los trabajadores y que los trabajadores tienen vienen de distintas culturas, de distintas formaciones familiares, de distintos pensamientos ideológicos. Y junto con él había muchísimos compañeros peronistas, había radicales, había comunistas, todos compañeros de la izquierda que estuvieron al lado de él, cerca de él. Recién te decía que Arturo Illia era amigo personal de mi papá, pero también Atilio López, que él era un peronista de base, y el doctor Abel Amaya, que fue abogado de mi papá, que también venía del radicalismo y que fue su padrino en Trelew cuando fue preso mi papá en el 72 y después fue muerto en la tortura el doctor Abel Amaya. Entonces sí, la verdad que yo me crié en un ambiente de mucho de pluralismo. A mi casa venían muchos compañeros y mi mamá tenía contacto con esos compañeros. Cuando mi papá estaba preso recibíamos la colaboración de ellos. Ellos hacían colectas porque mi papá dejaba de recibir el sueldo, entonces nosotros teníamos que vivir, hacían la colecta y mi mamá recibía todos los meses para poder vivir, ¿no? O sea, sí fue dura porque nuestra infancia en ese aspecto... ¿Y les alcanzaba para vivir? Y ella hacía realmente maravillas, ¿no? Sí, ella era una gran administradora. Y también nosotros entendíamos que el objetivo de mi papá era superador, claro, que no se quedaba solamente en el hogar. Y su sindicato se manifestaba eso, que había una pluralidad muy grande de compañeros de distintos pensamientos. Por eso mi papá nunca se afilia. Él no está afiliado a ningún partido. Se declara filosóficamente marxista en una revista, pero él entendía que, y lo dice también, que el peronismo, digamos, era... La mayoría del pueblo se inclinaba hacia el peronismo de la justicia social
y respetaba eso, ¿no? Pero lograba hacer convivir, algo que no lo puede hacer cualquiera, a distintas extracciones políticas en un solo espacio. Por lo general esto no resulta. Lo que ocurre es que él era pudo. el liderazgo lo tenía él, Claro. él era un hombre muy inteligente, muy hábil, él leía muchísimo, él sabía cómo tratar a las personas y por lo que me cuentan, a veces era duro y otras veces no tan duro, así que hacía sentir su liderazgo. Qué bárbaro. Bueno, vamos a avanzar en un ratito nada más. Ahora establecemos una primera pausa. Tenemos que hablar en el transcurso del tiempo. Estuvimos en 1955, 1959. Vamos a seguir porque llegan épocas de, bueno, de combate sindicalista, sindicalismo, los derechos de los trabajadores, los gobiernos que van cambiando, porque bueno, la historia de Tosco ha atravesado las dictaduras, las democracias, los gobiernos duros y los gobiernos ineficaces. Vamos a la pausa, ya venimos.